Bueno, vamos a grabar entonces ahora sí la segunda parte de este videito de Bode, ¿sí? Habíamos visto en el video anterior las funciones de transferencias K, la función de transferencia J omega sobre omega de corte, y habíamos hablado un poquito de para qué nos sirve el Bode, ¿sí? Nos queda por ver la función de transferencia genérica 1 más J omega sobre una omega de corte todo a la n. Recuerden que omega de corte es un número, ¿sí? Depende de los componentes del circuito, es la frecuencia a partir de la cual nosotros vamos a definir cambios de banda de paso a banda de atenuación. Y por definición, en la práctica, la omega de corte se encuentra cuando la función de salida cae 3 dB sobre la función de entrada, principalmente, ¿sí? Si fuese de orden 2 esta función de referencia serían 6 dB. Si fuese de orden 3 sería 9 dB, pero bueno. En principio, nosotros para las mediciones trabajamos con omegas de corte de orden 1, con lo cual cae 3 dB. Bien, es un número. Entonces, vamos a ver la función de referencia número 3 de J omega, que corresponde a 1 más J omega sobre omega de corte 3, si quieren, elevado a la n, ¿sí? Obviamente puede ser J omega sobre omega de corte más 1 o 1 más J omega sobre omega de corte más 1, es exactamente lo mismo. El módulo de la transferencia 3, siempre en decibeles, entonces me queda 20 veces. Ya el n, que lo voy a tener dentro del logaritmo, lo puedo poner acá afuera. El logaritmo en base 10 de. Y ahora tengo un número que tiene parte real, vale 1, y parte imaginaria que vale omega de corte, omega sobre omega de corte. Entonces, si recordamos un poquito de números complejos, yo tengo un número complejo acá, que tiene parte A, JB. El módulo es la distancia del origen a ese punto, ¿sí? Esto que está acá es el módulo de Z, si esto es Z, ¿sí? Y el módulo de Z se calcula como la raíz cuadrada de la parte real, A al cuadrado, más la parte imaginaria, B al cuadrado. Recuerden que el J no va porque es simplemente una indicación de que es imaginario, el coeficiente es B. Entonces, del mismo modo, nosotros podemos venir acá y decir, bueno, bárbaro, el módulo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es 1 al cuadrado, me queda un 1, más la parte imaginaria al cuadrado, que es omega sobre omega de corte 3, todo al cuadrado, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a recurrir a nuestra tablita de análisis, en la cual decimos 0,1 omega de corte, y una década después, 10 omega de corte. Y acá tenemos el módulo de T3 en dB. En la omega de corte, fíjense, esto vale omega de corte sobre omega de corte 1. 1 al cuadrado, 1. Me queda raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2 por 20 nos va a quedar n por 3 dB. Este es el cálculo real, ¿sí? El cálculo que nosotros vamos a usar para graficar aproximadamente es decir, bueno, asumimos que en la omega de corte estoy cometiendo un error de n por 3 dB, ¿sí? Y para hacer el gráfico más fácil, voy a decir que acá vale 0. 0 dB, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Bueno, porque van a ver que en los valores siguientes, los números van a dar 20, 30, 40, van a dar números grandes comparados con el 3. Entonces, cometer este error del 0 dB me permite graficar de una forma más fácil y más rápida el bode que si tengo que poner el 3 dB. Si pongo el 3 dB, o el 6 o el 7, la curva, en vez de ser asintótica, o sea, ser rectas, empieza a curvarse. Y para eso vuelvo al mismo motivo que antes, que tendría que armar una tabla de valores, que es lo que me quiero evitar una vez que yo haya terminado de ver cómo se comporta cada una de estas transferencias genéricas. Entonces, en omega de corte para nosotros en el gráfico va a valer 0 dB. En 0,1 omega de corte
si ustedes hacen el cálculo, esto aproximadamente también le da aproximadamente 0 dB. Los invito después a revisarlo con la calculadora. ¿Cómo hago eso? Bueno, fíjense que en 0,1 mega de corte, este valor es muy chiquitito. Si este valor es muy chico, frente al 1 es despreciable. Entonces me termina quedando como si fuese el K. Me queda 20N. Por el logaritmo del 1, que vale 0, me queda 0 dB. Cuando estoy 10 omega de corte por encima, ahora pasa todo lo contrario. Este valor empieza a ser mucho más grande frente a este 1. Y estoy en la condición de la transferencia anterior. ¿Cuál era la condición de la transferencia anterior? La condición de la transferencia anterior era que en la una década después de la omega de corte crecía con una pendiente de 20N dB por década. O sea que esto aproximadamente, si hacen la cuenta, les tiene que dar 20 por N decibeles. ¿Cómo me queda la gráfica entonces? Nuevamente, si consideramos que acá tengo la omega de corte, acá tengo 0,1 omega de corte, es una década antes, y acá tengo una década después. ¿Sí? Entonces, hasta la omega de corte, el módulo vale 0. Y a partir de la omega de corte, fíjense que crezco con una pendiente de N 20 dB por década. Donde me voy una década después, 20 dB. Para el caso de N igual a 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la pendiente esta es N por 20 decibeles por cada década. Si N vale 2, esta pendiente crece con 40 dB. Si N vale 3, crece con 60 dB por década. Recuerden que esto de 20 dB por década quiere decir, me muevo una década, subo 20. ¿Sí? Me muevo 2 décadas, subo 40, por ejemplo, para N igual a 1. Bien, vamos a hacer el análisis de la fase. Fase de T3. La fase, ahora, vuelvo a lo mismo que antes, ¿sí? Tenemos 1 más J omega sobre omega C a la N, es como tener esto multiplicado N veces. Por lo tanto, va a aparecer un N. Pero la fase ahora, la fase de T3, pasa igual a N veces el arco tangente de la parte imaginaria, omega sobre omega de corte 3, sobre la parte real, que es un 1. ¿Ven? Entonces, en definitiva, ahora me queda dependiente de omega. Por lo tanto, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos para el gráfico del módulo. Bueno, ¿qué pasa en la omega de corte? En la omega de corte me queda arco tangente de 1. Arco tangente de 1 es 45 grados. Por el N de acá afuera. Arco tangente de 0,1, ¿sí? Nos da aproximadamente 5 grados, por ahí anda. Como nosotros los gráficos de bode que hacemos son gráficos fáciles para nosotros, para no tener que hacer tablita de valores, así como acá dijimos cometemos el error de los 3 dB, acá también vamos a decir que esto es aproximadamente 0 grados. Lo cual es válido, porque si yo me voy una década más atrás todavía, o sea 0,01 de omega de corte, ya prácticamente 0 grados. Entonces, el diagrama de bode ideal sería tomando las curvas, o sea, haciendo que esto esté en 5 grados, que se va curvando hasta los 45. El diagrama de bode aproximado que nosotros vamos a hacer, lo vamos a considerar que hasta una década antes de la omega de corte, la fase vale 0 grados. Y una década después, si hacen el cálculo, les va a dar 80 y pico de grados, 84, creo, 87, por ahí más o menos anda. Vamos a hacer lo mismo, vamos a agarrar y vamos a decir, no, bueno, para nosotros una década después, la fase vale 90 grados por N. Acá me quedó la fase de anterior, disculpen, vamos de vuelta, ¿sí? Bien, entonces, habíamos dicho omega de corte en un K, 0,1 omega de corte, 10 omega de corte. Bien,
según la tablita dijimos, hasta una década antes de la omega de corte, o sea, hasta 0,1, la fase vale 0. Una década después vale 90 grados por n, obviamente. Y, si se fijan, unimos ambas rectas, van a ver que en la omega de corte, en este caso un K, coincide con los 45 grados. Por lo tanto, acá podemos poner, si quieren, una n y acá una n. Entonces automáticamente les queda para cualquier exponente. Si n vale 2, este número pasa a ser 90 y este pasa a ser 180, ¿sí? Lo otro a tener en cuenta es que la pendiente de esta recta de acá en el medio son 45 grados por cada década. Es solo la pendiente acá. Y fíjense que se cumple. Yo me muevo 2 décadas, desde 0,1 a 10, me moví 2 décadas y subí 90. La pendiente siempre es delta y sobre delta x, ¿no? O sea, 90 grados dividido 2 me da 45. Y si no, me muevo una década y subí 45 grados. Bien, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos ahora sí el análisis de módulo y fase de estas tres transferencias genéricas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ver qué cambia si estas dos transferencias se encuentran en el denominador en vez de el numerador. Entonces venimos acá de vuelta y decimos, bueno, voy a ver el análisis de esto. Vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo 1 sobre 1 más j omega sobre omega de corte a la n? Y esta va a ser mi transferencia 4, ponele. T4, ¿bien? Ahora, fíjense lo siguiente, tener 1 sobre esto es la división de dos números. Si yo divido dos números complejos en forma exponencial, los módulos se dividen, o sea, el módulo del 1 dividido el módulo de abajo, y las fases se restan, o sea, la fase de arriba menos la fase de abajo. Entonces, si yo hago el módulo de T4 en dB, me queda 20 logaritmo del módulo de 1, que es 1, dividido el módulo de abajo, que es lo que hicimos recién. 1 más omega sobre omega de corte al cuadrado, todo a la n. ¿Sí? Y si recuerdan, el logaritmo de a sobre b tiene una propiedad que es hacer logaritmo de a menos logaritmo de b. Con lo cual el módulo de T4 en decibeles me queda 20 veces el logaritmo de 1 menos 20 veces el logaritmo de la raíz cuadrada de 1 más omega sobre omega de corte al cuadrado toda la n. Bien. Fíjense lo siguiente. Esto me da 0 dB. Y este n baja abajo. Con lo cual, si nos fijamos, el cambio que hay en el módulo es que ahora a toda la tabla anterior, la que habíamos hecho antes, le tengo que cambiar el signo. Entonces, por el solo hecho de la transferencia haber pasado al denominador, esto era omega, este es el módulo de T4, en dB, 0,1 omega de corte, 10 omega de corte. En la omega de corte habíamos dicho que teníamos 3 dB. Ahora por el signo menos me da menos 3 dB. Menos 3 dB. Y que nosotros lo vamos a aproximar
a 0 decibeles. Ahora, en una década antes, ¿sí?, de la omega de corte, esto nos daba aproximadamente 0. Que yo le cambie el signo al 0 no me cambia nada. O sea que acá sigo teniendo 0 dB. Y una década después, esto aproximadamente da 1 por el 20, me daba 20 dB por n. Que si le cambio el signo, me queda menos 20 por n decibeles. Básicamente, ¿cómo se ve eso reflejado en la gráfica? Bueno, fácil. En un K, ponemos de vuelta la omega de corte. Acá, 0,1 de omega. Y acá, una década. Bien. Aclaro que esto es porque yo lo estoy haciendo de forma genérica, ¿no? Después ustedes van a tener números. Esto va a decir 100, 1000, 2000, no sé. Y tendrán que ubicar la frecuencia que corresponda. También acá yo puse todo en omega y el eje está graduado en frecuencias. Pueden cambiar el eje. Pueden tachar acá frecuencia y poner omega directamente, ¿sí? Entonces, hasta la omega de corte estamos igual que antes, vale 0. Y después de la omega de corte, una década después estoy en menos 20. ¿Sí? Entonces, si la función transferencia está en el numerador, subo, crezco, ¿sí? No importa cuál sea la función de transferencia. Si es esta, de acá, vale 0 hasta la omega de corte y de ahí sube. Si es la anterior, esta de acá, omega sobre omega de corte, es una recta que pasa por la omega de corte siempre creciente. Y si está en el denominador, como es 20 logaritmo de 1 menos lo que está en el denominador, tengo 0 dB menos esto, entonces tengo que cambiar el signo. Con lo cual, si estoy en el numerador, si estoy arriba, subo. Si estoy abajo, bajo. Decrezco. ¿Con qué pendiente? N por 20 dB. Entonces, ¿qué pasa con la fase? La fase de T4, tengo que restar la fase del numerador, que vale 0, menos la fase del denominador. O sea, la fase de T4 es igual a la fase del 1 menos la fase de T4. Del denominador, perdón. Ahora, la fase de un número real, esto siempre vale 0 grados. Y la fase del denominador es la misma fase que tenía la función de transferencia cuando estaba arriba. Por ende, ocurre exactamente lo mismo que para el módulo. Todo lo que está en el numerador, la fase tiende a subir, con las formas que ya vimos. Y si esa función aparece en el denominador, va a ser lo mismo, pero espejado respecto al eje X. O sea, va a ir para abajo. Entonces, acá era la de T3. En el caso de T4, hasta una década antes va a valer 0. Y una década después va a valer menos n por 90. Esta es la de T4, fíjense. Y esta es la de T3. ¿Sí? Siempre vale 0 hasta una década antes. Y después, si estoy en el numerador, subo. Con una pendiente de 45 por n grados por década. Si estoy en el denominador, bajo con una pendiente de 45 por n grados por década. ¿Ok? Lo mismo pasa con esta transferencia de acá. Si está en el denominador, la fase, en vez de ser 90 por n, va a ser menos 90 por n. Y la constante
no me cambia porque la constante siempre va a estar en el numerador. Porque si yo acá tengo 1 y abajo tengo un 2, o sea, tengo un medio, esa constante se puede escribir acá arriba como 0,5 directamente. Entonces siempre la constante la ponemos en el numerador, siguiendo la regla que dijimos. Si está entre 0 y 1, me va a dar negativo. Si es mayor a 0, la fase vale 0. Si es menor a 0, la fase 180. Bien. Bueno, ¿y cómo hago esto del diagrama de Bode? Vamos a hacer un ejemplo numérico ahora. Bien. Entonces, si tengo esta función de transferencia, ¿sí? Ahora lo que yo tengo que ver es que tengo 1, 2, 3, 4 transferencias individuales. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy multiplicando, ¿sí? Entonces, si se está multiplicando, la ventaja de eso es que en decibeles, como yo estoy multiplicando, voy a tener el logaritmo de todo este producto y división. Por ende, si se fijan, aplicando propiedad de logaritmo, eso se transforma nuevamente en este en dB más este en dB, menos si se quiere este en dB, menos si se quiere este en dB. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Básicamente agarro, grafico las 4 transferencias por separado y después hago la suma punto a punto para componer la resultante. Entonces, 20 logaritmo de 10, que es la constante, me va a dar una recta en 20 dB. ¿Sí? Esta corresponde a esta de acá. Al 10 corresponde esto. ¿Sí? Vamos a ponerles nombre. Vamos a decirle que es T1. Esto es T1. ¿Sí? Hacemos el módulo primero. Después, ¿qué tengo? Bueno, después tengo esta transferencia de acá, J omega sobre 100. Busco el 100, que es la omega de corte. Y digo, bueno, es del tipo J omega sobre algo. No tiene sumado un 1, o sea, es imaginario puro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener una recta que tenga 20 dB por década, porque no está elevado al cuadrado, está elevado a la 1. ¿Sí? Esto está así. T2. Y como está arriba, está en el numerador, tiene que ser creciente. Entonces, estoy en 100. Una década después tengo que estar en los 20 dB, acá. Una década antes estoy en los menos 20 dB. Por acá. ¿Sí? Entonces agarro y digo, bueno, mi recta me da así. Esta que está acá es el módulo de T2. Fíjense que yo ya no hago más tabla de valores, ¿sí? Porque ya conozco cómo son las funciones de transferencia genéricas. Listo, T2. En el denominador tenemos dos funciones de transferencia que son del tipo 1 más. Cuando son del tipo 1 más, esta va a ser T3 y esta va a ser T4. ¿Sí? Cuando son del tipo 1 más, recuerden que era hasta la omega de corte, 100 en este caso, vale 0. Hasta la omega de corte, 0. Y después de la omega de corte, como está abajo, va a tener que bajar. ¿Y cuánto? 20 dB por década, porque el n vale 1. Entonces, una década después, en un K, estoy en menos 20 dB. Esta de acá entonces es T4. ¿Sí? Y T5, perdón, esta de acá es T3. T5 hace lo mismo, pero vale 0 hasta 1000, que es la otra omega de corte. Entonces, a partir de acá, hasta acá vale 0, y a partir de acá cae con menos 20 dB por década. T4. Bien. Ahora tengo todas las transferencias compuestas, ¿sí? Algo que es importante aclarar. ¿Podría haber tachado acá el 10 con el 100? Sí, lo podría haber tachado y me saco encima T1. Es lo mismo. Si ustedes lo hacen después de vuelta
tachando este 0 con este 0 y componen el gráfico, van a ver que les tiene que dar exactamente igual. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué hago? Sumo punto a punto. Por ahora me voy a olvidar de T1, ¿sí? Al final la voy a sumar. Porque total T1 es constante para todos los valores. Entonces lo único que va a hacer es mi gráfico subirlo o bajarlo. En este caso subirlo porque está en 20 dB. Pero voy a empezar a componer esto. Miremos un poquito. Yo vengo con una pendiente de subida de 20 dB por década, ¿ven? Esta recta de acá sube con 20 dB por década. Y esto vale 0. Entonces, como yo hago la suma, este punto más este punto me da este punto. Este punto más este punto me da este punto. Este punto más este punto me da este punto. Con lo cual, mi resultante, que lo voy a pintar acá en rojo, va a venir creciendo hasta los 100 con una pendiente de 20 dB por década. En el 100, ¿qué pasa? A partir del 100, esto sigue subiendo con 20 dB por década, pero esto empieza a bajar con 20 dB por década. Con lo cual, este punto más este punto me da 0, este punto más este punto me da 0. Se cancelan las pendientes. Entonces, se mantiene en 0. ¿Hasta dónde? Hasta el 1000. ¿Por qué? Porque en el 1000, estas dos pendientes estaban canceladas, pero ahora le subo otra pendiente que baja a 20 dB por década. Entonces, si le sumo otra pendiente que baja a 20 dB por década, tengo más 20, menos 20, menos 20. Con lo cual, cae con 20 dB por década. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que ver son las pendientes para sumar, no los puntos. Si se marean al principio pueden agarrar distintos puntos de gráfico y sumar punto a punto, a mano, ¿sí? Agarrar y decir, qué sé yo, en 10, por ejemplo, esta de acá vale menos 20 y esta vale 0. 0, menos 20, menos 20. Acá, en un K. Bueno, en un K tengo menos 20 de esta, tengo 0 de esta y tengo 20 de esta. Entonces vale 0 todavía. En 10K tengo menos 20 de esta, menos 40 de esta y 40 de esta, ¿sí? Entonces me queda menos 20. Y así hacen la cuenta. Pero si no, si se acostumbran a ver el tema de las pendientes y sumar y restar pendientes, es mejor todavía. Ahora, en rojo tengo mi resultante si no estuviese este 10. Pero como está este 10, que me pone una constante en 20 dB, ¿qué hago? Agarro toda la gráfica roja y la subo 20 dB. Lo hacemos con este color. Este punto de acá que vale 0, le subo 20, viene acá. Este punto de acá vale 0, le subo 20, viene acá. Este punto de acá que vale menos 20 más 20 viene acá. Este punto de acá que vale menos 20 más 20 viene acá. Y ahora trazo las rectas. Una. Dos. Tres. ¿Sí? Y ahora sí tengo el filtro compuesto. Por si no se ve bien ese color, vamos a remarcarlo con este otro. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué nos da este filtro? Bueno, ahora hacemos la fase, pero primero vamos a analizar el módulo. Ahora tengo que mirar solo esto. Entonces, si nos fijamos en 100 y un K, ¿sí? Entre 100 y un K, el filtro se mantiene plano, el circuito, ¿sí? Plano, con una ganancia de 20 dB, o sea, 10 veces. Por debajo de 100, cae. Recuerden que la transferencia es BO sobre BI, con lo cual, por debajo de 100, BO es más chica de lo que es en esta frecuencia. Y por encima también. Entonces, esto es un filtro pasabanda. Pasabanda activo. ¿Por qué? Porque tiene una ganancia en la banda de paso. ¿Sí? Yo no sé de qué circuito corresponde, pero sé la transferencia. Y con la transferencia veo que tengo una ganancia en la banda de paso y que después tengo dos bandas de atenuación. Por ende es un filtro pasabanda activo. Bien, ahora sí, vamos a hacer la fase.
nuevamente, para la fase tengo que dibujar las 4 transferencias. Como la constante es 10 positivo, me va a meter una fase de 0 grados. La vamos a dibujar por única vez, para que quede claro que esto corresponde a T1, ¿sí? Obviamente que ustedes no hace falta que la dibujen, esa constante positiva. Este de acá, J omega sobre 100, me mete una fase constante en 90 grados. Este de acá es T2. Y después tengo 2 del tipo 1 más algo. Cuando es 1 más algo, recuerden que era en la fase, me paro en la media corte, una década antes vale 0, una década después vale, en este caso, menos 90 porque está abajo. Si está abajo tiene que decrecer, y como está elevado a la 1, a partir de acá vale menos 90. Y en el medio cruza. Este de acá entonces es T3. T4 ¿cómo es? Lo mismo. La media corte está en 1000, hasta una década antes vale 0, una década después vale menos 90. Y en el medio se suman. Esta de acá corresponde a T4. Y ahora hay que sumar las fases para obtener la resultante. Prestemos atención. Miren. Hasta el 10, la fase vale 90 grados, porque la pone en la recta de arriba. O sea que hasta el 10 no tengo problema. 90 grados. Perfecto. Hasta el 10, 90 grados. Ahora, en el 10, esto empieza a decrecer con 45 grados por década. Hasta el 100, ¿sí? O sea, del 10 al 100 cae con 45 grados por década. Acá, ¿sí? ¿Y por qué corto en 100? Porque en 100 tengo el otro cambio, que me suma otros 45 grados más por década. Entonces tengo 45 grados de este, más 45 grados de este, tengo una pendiente de caída de 90 grados por década. Entonces de acá, del 45, no me voy a ir al 0 una década después, me voy a ir a menos 45. Entonces vengo acá. Y fíjense que acá, ¿qué pasa después? Y bueno, acá terminó el cambio de la primera frecuencia de corte, o sea que esta pendiente ya se mantiene constante, pero todavía sigo cayendo con 45 de por década. Entonces acá caigo con 45 de por década. Y de ahí me mantengo constante. Entonces, de vuelta, remarcamos. Tenemos este de 45 de por década. En el medio donde trabajan los dos tengo una pendiente de 90 de por década. Y después, de nuevo, 45 de por década. Y ahí, constante. ¿Bien? Bueno, ¿qué puedo decir de la fase? En las dos bandas de atenuación, ¿sí? Una década antes y una década después, la fase pasa de 90 grados a menos 90 grados. O sea, cuando estoy en bajas frecuencias, BO está adelantada a BI. Y cuando estoy en altas frecuencias, atenuando, BO está atrasada a BI. ¿Y en el medio qué pasa? Bueno, en el medio voy teniendo cambios de frecuencia, o sea, se va adelantando BO, se empieza a adelantar menos, se cruzan, o sea, quedan en fase en un punto en particular, que es para el omega, no el de 100, sino
entre medio. Probablemente esto sea la omega 0 de este filtro. Habría que hacer la distributiva. Seguramente sea la omega 0. Y después se empieza a desfasar de vuelta. Se vuelve a desfasar, pero ahora ya al revés. Está atrasada, veo. Y sigue atrasada, 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 hasta que queda atrasada a 90 grados permanente, ¿sí? En este filtro en particular, pasabanda de segundo orden, el gráfico de fase ven que no es por ahí el más agradable de todos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando hacen el gráfico de la fase con las pendientes. ¿Dónde afecta cada una? Por las dudas, entre 10 y 100 trabaja esta pendiente de acá, por eso es que decrece con 45 grados. Entre 100 y 1K trabajan las dos pendientes, esta y esta, ¿ven? Y como en 1K se termina de cancelar el efecto de esta pendiente, pasa a menos 90, la resultante queda bajando 45 grados por década. Vamos a marcar acá las pendientes. Esto es 45 grados por década, menos en realidad porque es decreciente. Esto es menos 90 grados por década. Y esa pendiente de ahí es menos 45 grados por década. Bueno, ahora sí. Con esto ya completamos el video de Bode y ya estaríamos en condiciones de tener el tema de filtros, al menos lo que america a cuarto año, finalizado. Bien, bueno, nos estamos viendo en clase. Les mando un abrazo.